Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fortalezcámonos siempre tomando la fuerza de Dios en nuestras situaciones. Miren, Brasil tiene una realidad especial hoy de cara a las elecciones del próximo día 7 de octubre. Lula es sin lugar a duda uno de los líderes más importantes que ha tenido Brasil y que ha tenido América Latina y el mundo. Un hombre que logró transformar la economía y la sociedad brasileña, que logró sacar alrededor de 30 millones de pobres y llevarlo a ser clase media, darle una serie de facilidades, convertir la economía brasileña en la séptima economía del mundo, desarrollar de manera extraordinaria Brasil hasta convertirse en un momento uno de los líderes mundiales más importantes, porque estaba siendo el soporte, guía e impulsor del famoso BRIC, el grupo BRIC, Brasil, Rusia, India y China, que era de alguna manera, después se agregó Sudáfrica, el grupo de países emergentes frente a Estados Unidos y Rusia, que eran los tradicionales imperios económicos del mundo, y se convirtió en una especie de equilibrio de la balanza, con una orientación, digamos, un tanto más progresista en función de la inversión de sus productos brutos internos. Pero lógicamente, Lula llegó un momento donde, respetando la Constitución de Brasil, que establecía que él solamente podía reelegirse una sola vez, entonces buscó su delfín, trabajó para llevar una delfín, llevó a Dilma Rousseff como su aspirante, que había sido una de las ministras que más había logrado éxito en su gestión, y logró que Dilma se convirtiera en presidenta. Dilma logró un buen periodo inicial y luego empezó una campaña de desestabilización y un golpe de Estado institucional que le dieron a Dilma Rousseff, los sectores económicos de Brasil, los sectores políticos más conservadores, lograron darle un golpe institucional con una pendejada, una cosa sin importancia, que pasó presupuesto, dinero de un lado a otro, lo que habían hecho todos los presidentes anteriores y se hace en todos los sitios del mundo. Pero bueno, le dieron el golpe de Estado y Brasil empezó entonces una situación bastante complicada y difícil, cayéndose la economía, pero ese sector empezó entonces a atentar en contra de la integridad tanto política de Lula como de su proyecto, el Partido de los Trabajadores. Hoy Lula, también en base a una acusación sin ninguna fortaleza y sin ninguna fuerza y estúpida, fue condenado a 12 años de prisión y no pudo ser el candidato que está encabezando todas las encuestas de Brasil y que la gente quiere que él retorne. ¿Qué pasa entonces ahora? Fruto de esa realidad se ha dado un proceso que es tal vez el proceso más difícil que pasa en América Latina. ¿Cuál es el proceso más difícil de América Latina? El que un presidente o un líder importante sea capaz en un momento de poner a un delfín, a una persona de su entorno, a una persona de su confianza, a que pueda asumir la popularidad, el respaldo que tiene ese líder. Ya Lula lo logró en un momento. En el momento de Dilma lo logró. Incluso él se tiró encima a Dilma y logró que ganara las elecciones. En este caso es un poquito más complicado y difícil. ¿Por qué? Porque él no podrá estar en todas las actividades de su sucesor, que voy a hablar de la hora, de Fernando Haddad, que es que se toma como el sustituto de Lula, era su candidato vicepresidencial, pasa a ser el candidato presidencial, y va a ser un poquito más difícil, pero no imposible. ¿Quién es Fernando Haddad? Fernando Haddad es un abogado, un economista, un filósofo, un intelectual, un hombre con un perfil, digamos, aunque es del PT y es de Lula, no tan extrema radical, sino medio centrista, que fue ministro de Educación de Lula y de Dilma. En el periodo completo de Lula fue ministro de Educación, en una parte del periodo de Dilma fue ministro de Educación y luego fue alcalde de Sao Paulo. Un hombre, un gerente, un hombre sumamente preparado, que incluso ha sido catalogado en las encuestas que se han hecho en Brasil como el mejor ministro de Educación que ha tenido Brasil en su historia, que una de las grandes transformaciones que logró Lula en Brasil fue precisamente en el aspecto educativo. No solamente con todo lo que fue desde el punto de vista
ingresar recursos para dar, así mismo como es aquí, comida, desayuno, comida, almuerzo, ampliar la cuota de los estudiantes, el tiempo en las escuelas, llevar incluso tanto el desayuno como la comida, no solamente a las escuelas, sino a las casas cuando habían vacaciones, crear más de 200 universidades, transformar el modelo educativo. Es decir, Fernando Haddad, fue un extraordinario ministro en uno de los elementos fundamentales que logró cambiar esa estructura y esa visión en Argentina, que es en el caso de educación. Lógicamente, un ministro no es un candidato presidencial. Un ministro tiene que es conocido en el país entero, pero solamente como ministro. Su campaña electoral, que ganó en el 2013, fue como alcalde de Sao Paulo, y en el 2017 perdió. Intentó reelegirse y perdió. Sin embargo, su campaña... no solo que perdió, sacó 16%. Sí, perdió en ese momento. 16%. Claro, ahí estaba, lo que pasa es que ahí se le pegó todo lo del PT y la campaña agresiva que había en contra del PT, de Lula, de Dilma y todo eso. Pero evidentemente él es una persona que de alguna manera, digamos, es confiable. No totalmente, porque hay el temor, y lo dicen algunos de los representantes del sector conservador de Brasil, pero es una persona que saben que no va a tomar, por lo menos las medidas que tomó siendo alcalde capitalino, no es ni de enfrentar el sector privado, ni de pelear con ellos, sino de concertar y cooperar con ellos. ¿Qué puede pasar? Inmediatamente él fue elegido, lógicamente el PT está en una situación bien complicada, difícil, porque tiene poco tiempo para tratar de que ese respaldo extraordinario que tiene Lula y que cada día crece más, pueda ser endosado hacia Fernando Haddad. ¿Cuál es la estrategia? Todas las encuestas dicen que ahora mismo, en primer lugar, está el peor de los candidatos, que es Jair Bolsonaro, un ultraderechista, un hombre sumamente intratable, como dice José La Luz, el Donald Trump, versión picapollo. Ese Bolsonaro. Sí, exacto. Una persona que le haría muchísimo daño a Brasil, pero bueno, está en primer lugar con un 24% porque subió unos puntos después que lo acuchillaron. Está seguido por el laborista Ciro Gómez con un 13%, según una encuesta de esta semana. Luego la ecologista Marina Silva, que fue incluso parte del PT en un momento, un 11%. En cuarto lugar, el socialdemócrata Gerald Harkin. Y en quinto lugar es que está Fernando Haddad con un 9%. Sin embargo, desde el momento en que lo eligió Lula hasta el día de ayer, alrededor de una semana, él subió 5 puntos de manera inmediata, fruto de ese apoyo. ¿Cuál es la estrategia? Todas las encuestas dicen que Bolsonaro podría ganar la primera vuelta, pero que pierde de todos los candidatos en una segunda vuelta. Es decir, la encuesta que hace, la misma que pone a Bolsonaro en primer lugar en la primera vuelta, dice que cualquiera de los otros candidatos, cualquiera, porque se daría una alianza de todo el mundo contra Bolsonaro, porque evidentemente Bolsonaro es un peligro para Brasil y para el mundo. Entonces, ¿cuál es la estrategia del PT? ¿Cuál es la estrategia de Fernando Haddad? ¿Cuál es la estrategia de Lula? La estrategia se centra en que la gente identifique a Fernando Haddad con Lula. Incluso el lema que se está planteando, y lo empezó Lula, y hay una campaña agresiva con él, es que Lula es Haddad y Haddad es Lula. Es decir, identificar de manera directa a este candidato, que lógicamente no era tan conocido, pero que es un buen candidato, para que la mayor parte de la población que respalda a Lula pueda darle ese respaldo, para garantizar que Bolsonaro no se vaya en primera vuelta, y entonces en una segunda vuelta pueda quedar Fernando Haddad, si no como en el segundo lugar, por lo menos en un tercer lugar que garantice que la mayor parte de los partidos contrarios a Bolsonaro lo apoyen y él pueda ganar entonces en segunda vuelta. Y eso parece posible. Parece posible, lógicamente tiene muchas cosas en su contra, pero parece posible porque si se logra desarrollar una campaña lo bastante efectiva de aquí al día 7 y Bolsonaro no logra subir más, o sea, si se queda alrededor de un 20, menos de un 30%, este bloque completo de todos los que serían los otros candidatos, evidentemente que tiene todas las posibilidades de ganar en la segunda vuelta. La clave ahora está en que Haddad pueda imponerse a todos los otros candidatos. Los otros todos tienen, ¿verdad?, mucho más experiencia y más tiempo de conocimiento porque todos han participado en otras campañas electorales. Sin embargo, un elemento fundamental es que de alguna manera
el PT sigue siendo todavía, a pesar de todo lo que han hecho contra él y de toda la campaña y todas las cosas que han pasado, sigue siendo una de las estructuras, desde el punto de vista partidario, más fuertes de Brasil. Y es lógico, después de Lula y Dilma, después de ser presidente tanto tiempo y tener una estructura que evidentemente también se corrompió mucho, esa es una debilidad grave, una parte importante, pero como estructura, sobre todo en los sectores más populares, por la política social que llevó el presidente Lula en su gestión, eso todavía pesa mucho. Incluso el mayor grado de apoyo para el candidato del PT, para el PT en sentido general, viene de los sectores, lógicamente, que fueron más favorecidos, los sectores más excluidos, los sectores más bajos, que a final de cuentas son los que tienen una movilidad mayor en las elecciones. Quienes más votan tradicionalmente en América Latina son la gente que está, digamos, más excluida porque tiene mayor esperanza de que el que gane sea el que les resuelva su situación. Entonces, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es que Fernando Haddad, un muy buen candidato, era el candidato vicepresidencial de Lula, al Lula no poder ser candidato lo eligen el PT y Lula como su candidato, pueda asumir de alguna manera una parte importante del respaldo que tiene la población a Lula. Dicen las encuestas de las más, son muy creídas las encuestas en Brasil, Data Analysis, uno de los que tiene más fuerza, dice que el 50% de los que respaldan a Lula están en disposición de darle el respaldo a Fernando Haddad. Si él logra entre un 30 y un 50% de apoyo de la gente que está respaldando a Lula, evidentemente que será uno de los principales candidatos después de Bolsonaro para quedar en una mayor puntuación. Y si queda en una mayor puntuación, si Fernando Haddad queda en segundo o tercer lugar en las elecciones del próximo 7 de Brasil, de seguro es el próximo presidente de Brasil, porque se dará una unificación alrededor de su figura y todas las encuestas dicen que cualquiera de esos candidatos derrota a Bolsonaro. Así que lo que esperamos es que Brasil asuma la continuidad de Lula, que la mayor parte de la población de Brasil vote por Fernando Haddad y que Fernando Haddad, continuador de Lula da Silva, sea el próximo presidente de Brasil.